para saber si el PSOE logrará finalmente revertir estos resultados y evitar las elecciones generales, estamos en comunicación telefónica con el diputado del Partido Socialista Obrero Español, Ignacio Sánchez Amor. Buenos días, diputado Sánchez Amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. María Laura Viñolo quiere hacerle la primera pregunta. Buenos días, diputado. Le hablo desde París. ¿Por qué cree usted que Pedro Sánchez fracasó en su segundo intento para la investidura? ¿Usted cree además que van a otra negociación o a elecciones directo, como dijo Rajoy en la Unión Europea? Bueno, en realidad el paquete de la primera y la segunda votaciones son en realidad producto del mismo periodo de negociación. Solo hay una diferencia de 48 horas y en esas 48 horas no hubo movimientos que pudieran significar un cambio tal y como se apreció. De tal manera que, aunque es verdad que hay dos votaciones, digamos que las dos respondían a la misma ronda previa de negociaciones en las que hay un acuerdo formal firmado entre el PSOE y Ciudadanos, al que desde el PSOE pretendemos llegar al menos la abstención de algunos otros grupos que permitieran gobernar con esa mayoría, que es verdad que no es muy larga, pero que es la que han indicado las urnas. Yo creo que, como decían ustedes en su entradilla, efectivamente España está en un periodo de incertidumbre que es novedoso, pero las instituciones están funcionando con normalidad y la Constitución se está cumpliendo estrictamente, de tal manera que ha sido la decisión popular de crear ese Parlamento fragmentado la que obliga a un periodo novedoso en la política española, en la que, por ejemplo, el primer candidato a la investidura no ha sido el candidato del partido más votado, le hubiera correspondido al señor Rajoy, pero el señor Rajoy, en un gesto incomprensible políticamente, renunció a esa responsabilidad y eso obligó al rey a encargar la formación de gobierno al segundo partido más votado, que es mi partido, el Partido Socialista. Por tanto, las perspectivas a partir de ahora, en estos 2 meses, nosotros ya hemos dicho que abrimos una nueva ronda de negociación conjunta, es decir, en una parte de la mesa Ciudadanos y PSOE, y en la otra parte de la mesa los grupos que estén dispuestos a añadir al programa de gobierno o programa de investidura que teníamos hecho público, añadir algunas otras cuestiones que permitieran la investidura de Pedro Sánchez. Esa es la situación en este momento. Diputado, le habla Paula Lugones desde Washington. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bien. Quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que el PSOE tiene chances o finalmente puede concretar una alianza con Podemos? ¿Usted cree que qué es lo que está impidiendo este acuerdo? ¿Ustedes que estarían dispuestos a ceder para que se concrete esta alianza? Bueno, lo que está impidiendo ese acuerdo es, por una parte, la pura aritmética. Es insuficiente también. Un acuerdo PSOE-Podemos es insuficiente en cuanto a número de parlamentarios y por eso nosotros pretendemos, y lo dijimos desde el principio, intentar alianzas a derecha y a izquierda, es decir, con Ciudadanos hacia el centro y con Podemos hacia la izquierda. Eso es lo que estamos intentando en este momento. Nosotros, todo el mundo ha dicho, ningún partido ha dicho que quiere ir a elecciones. Todo el mundo ha dicho claramente que preferimos evitar las elecciones porque eso daría una sensación de fracaso de la clase política a la que el ciudadano, que siempre tiene razón, le ha puesto en esta tesitura, creando ese parlamento tan fragmentado, digamos, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la dificultad con Podemos? La dificultad con Podemos, en primer lugar, fue que se negó a sentarse si había negociaciones también con Ciudadanos. Y nosotros pensamos que lo que no podíamos hacer era dejar de sumar lo suficiente. Podríamos habernos encontrado con la misma situación si hubiéramos optado solo por una negociación con Podemos. Hubiera sido insuficiente si Ciudadanos y PP se hubieran opuesto. Por tanto, hay una obligación aritmética de sumar a derecha y a izquierda por parte del PSOE, que es quien tiene el encargo. Y eso es lo que intentamos hacer. Hacia el centro lo hemos conseguido con Ciudadanos y ahora queremos ampliar con esa base de acuerdo ya tomada hacia la izquierda. Por tanto, la primera dificultad con Podemos es aritmética. Solo con Podemos es imposible. No salen las cuentas. La segunda es una cierta actitud de Podemos, ya conocida, en la que por una parte dice querer investir o formar un gobierno con los socialistas y por otra parte hay una evidente unas formas, digamos, en la oferta de
de ese posible acuerdo que se compadece un poco con esa intención. Es decir, en muchas ocasiones parece que Podemos no tiene ningún interés en pactar con el PSOE y lo quiere sencillamente sustituirle como el partido más importante de la izquierda. Yo creo que hasta que Podemos no decida realmente qué es lo que quiere hacer, será difícil llegar a un acuerdo con ellos. Nosotros estamos abiertos y así lo hemos dicho, pero quiero recordarles que el primer gesto de Podemos fue antes de que Pedro Sánchez tuviera el encargo del rey. En el momento en que Pedro Sánchez se estaba entrevistando con el rey, el señor Iglesias, líder de Podemos, hizo una rueda de prensa en la que reclamó para él mismo una vicepresidencia, reclamó varios ministerios, reclamó los servicios de información, reclamó la televisión, cuando el señor Pedro Sánchez estaba dentro de la audiencia con el rey. En fin, son formas, ellos lo llaman la nueva política. Hoy me parece que hay un cierto punto de frivolidad y de teatralización y de escenificación que no se compadece con la situación de mi país. ¿Qué fue lo que pidió Podemos en esa extraña oferta pública mediante una rueda de prensa? Ningún ministerio que significara que en el antedespacho del ministro hubiera una persona con problemas o con pobreza. Querían el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Interior, una vicepresidencia política, querían la televisión, querían los servicios de información, nada que tuviera que ver con los desahucios, nada que tuviera que ver con la pobreza, nada que tuviera que ver con la legislación laboral, nada que tuviera que ver con la desigualdad. Una especie de apetencia de poder que ustedes en Latinoamérica conocen muy bien, porque